A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos al capítulo 34 del Dulce Veneno de la Novela Negra. Este espacio radial donde semana a semana recorremos los senderos de la literatura policial realista, ese género que hoy en día florece en todo el mundo, que cada vez tiene más lectores, más escritores y nuevas obras para pasar nuestras mejores horas de lectura. La relación entre la novela negra y la realidad es intensa y compleja. Desde sus inicios como una tácita o no tanto declaración de principios, la novela negra se diferenció del policial de enigma por un anclaje concreto al mundo real que la alejaba de esas lujosas mansiones donde a la hora de tomar el té personajes de las clases altas inglesas debatían acerca del posible autor del asesinato descubierto esa mañana antes del desayuno. Sin embargo, ese anclaje implica también la necesidad de un distanciamiento, porque hace falta construir una ficción que se diferencie claramente de la crónica periodística de una noticia policial. De todas maneras, hay numerosos puntos de contacto entre el periodismo policial y la novela negra, ya sea porque más de una vez las narraciones se inspiran en sucesos reales, porque aparecen periodistas entre los personajes, o porque muchos de los mejores autores del género han ejercido o ejercen el periodismo. Se me vienen a la cabeza instantáneamente Michael Connell y Stieg Larsson, entre los periodistas que se han dedicado al género. Y hoy, en el dulce veneno de la novela negra, vamos a hablar de dos escritores argentinos que a su vez son periodistas de policiales, Osvaldo Aguirre y Ricardo Ragendorfer. Pero antes de abordar su obra, le voy a pedir a mi amigo operador Milton que me ponga por favor el primer tema musical.
Escuchábamos a Jorge Retamosa y Tango 30, que hicieron De algún modo, y es de un disco que se llama nada menos que Policial Argentino. Interpretaban Jorge Retamosa en saxo alto y tenor, también es responsable de los arreglos, Alejandro Sabó en bandoneón, Fernando Pugliese en piano, Lisandro Fix en contrabajo y Daniel Míguez en la batería. El hombre había decidido subir a la terraza de aquel edificio. Era un conventillo de 2 pisos enclavado en la esquina de Piedras y Venezuela. Cualquier lugar en principio había servido para sus propósitos. La pieza que no podía pagar, por ejemplo. El almacén donde su libreta de fiado había pasado a mejor vida. El bodegón donde un pobre y en especial un desahuciado como él podía exigir un plato de sopa a cambio de 10 centavos. Pero quería estar a la vista de todos, hacerle sentir a la ciudad culpa, remordimiento, alguna responsabilidad por su destino. Y aquel sitio, la cornisa en la que permanecía inmóvil, con los brazos abiertos y la mirada en el adoquinado de la calle, le había parecido en definitiva el más a mano y apropiado. En la calle había alguna gente reunida cuando llegaron Germán y el polaco Aronson. Los vecinos del conventillo tenían plateas preferenciales en sus balcones y en la vereda una mujer alta y de ojos prominentes, la administradora del edificio, explicaba a quien quisiera oírla que aquel desgraciado era un estafador. «Me quiso pagar con un dibujo», exclamaba, y agitaba una cartulina verde donde con esfuerzo podía reconocerse un retraso suyo. Los curiosos aumentaron cuando alguien reconoció el auto que conducía Aronson. Un Ford que llevaba estampado un tábano en la puerta del conductor. Y los comentarios y expresiones de admiración tantas veces escuchadas fueron las primeras anotaciones de Germán en su libreta. El diario del pueblo no podía faltar. Antes que la policía y que cualquier otro diario. Esto que acabo de leer es el inicio de Los Indeseables, del periodista, poeta y narrador Osvaldo Aguirre. Es una novela atípica. El Germán mencionado al principio, que es el protagonista de la novela, es un personaje real, Gustavo Germán González, un periodista de policiales cuya figura se eleva al grado de mito de la profesión. Vale aclarar que la novela no se basa en un caso real, sino que Aguirre construye una ficción que tiene a González como protagonista. El periodista, que firmaba sus notas como GGG, 3 Gs, trabajaba en el legendario diario Crítica, que gozaba de inmensa popularidad, en especial en la década del 30 en la que estaba ubicada la novela. Antes de entrar en el edificio de Avenida de Mayo, echó una mirada a las pizarras donde el diario adelantaba las noticias de la 5ª y la 6ª edición. Ni una palabra sobre el crimen de Rubí. Se sintió un poco culpable. Al fin y al cabo, era el único redactor exclusivamente dedicado a policiales. Sobre la puerta, esculpido en metal dorado, refulgía el nombre de Crítica. En el hall se exhibían reproducciones de algunas portadas célebres, entre ellas las del crimen que había consagrado a Germán, el umbral que separaba el periodo de su aprendizaje del inicio de la madurez. Un caso en cierto sentido paradójico, ya que mientras Última Hora y la prensa que se consideraba seria veían en él una novela pasional y hasta citaban el sabueso de los Baskerville como clave para develar el asunto, el diario, tantas veces estigmatizado como fabulador,
sostenía que se trataba de un asesinato común. El acto desquiciado de unos aprendices de lunfardos, había escrito Germán. Las contramarchas de la investigación policial. La prolongada batalla librada entre los diarios, la ansiedad pública ante las menores incidencias y la difusión del tango Decime quién fue, inspirado en los sucesos, había potenciado el efecto final y realzado el triunfo del diario. Germán pudo conocer así el despacho reservado del diario, allí donde solo entraban las personalidades, y saborear los cigarros importados y el whisky con que se agasajaba a los notables. La nota que menciona el escritor, la que le valió el reconocimiento del director y el acceso al despacho, al whisky, es anterior a la época en la que transcurre la novela, y supongo que debe ser la que lo hizo célebre en la vida real. La cobertura del asesinato del concejal radical Carlos Ray, ocurrido en 1925. Ray había aparecido en su departamento asesinado de 2 balazos. Su pareja, María Poey de Canelo, declaró que lo mataron 2 ladrones que entraron en su casa a robar. La policía y el juez no le creían. Sospechaban que lo habían baleado después de muerto para ocultar que había sido envenenado con cianuro por María Poey. La pieza anatómica con la que se había realizado la autopsia no se había preservado correctamente, por lo que el resultado del análisis no se consideraba válido. La polémica sobre las causas de la muerte se extendió a la prensa. Crítica sostenía que los autores de la muerte habían sido efectivamente los ladrones, mientras que sus competidores, La Razón y Última Hora, alimentaban la tesis del envenenamiento. Finalmente, para disipar toda duda, el juez ordenó realizar una nueva autopsia. Se debía exhumar el cadáver, abrir el féretro y realizar las pruebas periciales para determinar si había veneno o no. El plomero de la morgue era el encargado de abrir el ataúd. GGG, el periodista, consiguió convencerlo para reemplazarlo y, disfrazado de plomero, estuvo presente en la autopsia. A los 45 minutos de iniciada, los peritos coincidieron en que no había rastros de cianuro. GGG salió a toda prisa para el diario, que publicó la primicia en tapa con un titular de gran tamaño que decía «No hay cianuro». Acompañaba a la nota una foto de GGG y la explicación de su hazaña periodística. El diario agotó la edición y la frase «no hay cianuro» se transformó en un lugar común del habla porteña, a tal punto que Osvaldo Fresedo grabó un tango con ese título. Hasta aquí la historia real, pero volviendo a la literatura, en Los Indeseables, Osvaldo Aguirre puso a GGG a investigar la trama oculta tras el asesinato de Rubí, una prostituta francesa. En el argumento se entremezclan prostitutas y cafillos franceses, policías deshonestos en mayor o menor medida, mendigos verdaderos y falsos, periodistas, fotógrafos y políticos de la ultraderecha nacionalista católica. Hay una reproducción muy minuciosa de la bohemia de la época. Las calles del centro, los garitos del juego, los bares, los restaurantes, los teatros. Un mundo nocturno perdido en el pasado que vuelve a cobrar vida en las páginas de Los Indeseables.
Los Indeseables es el primer tomo de una trilogía que continúa en Todos mienten y El novato. Todavía no leí estos dos últimos, pero en algún momento me encontraré con ellos. Pero fuera de esta trilogía, Aguirre tiene otras novelas del género. Aquella mujer no parecía diferente a las que Beltrán conocía. Era del tipo de las que lo consultaban, las que llegaban en busca de ayuda con la ilusión de que alguien desmintiera lo que ellas sospechaban y con la certeza de buscar lo imposible. Tenía la expresión desolada de la mayoría, la misma ansiedad, esa mezcla de vergüenza y odio que les impedía mirar de frente, distenderse con una sonrisa, articular 3 frases seguidas. Beltrán lo intuyó a primera vista y no le quedó la menor duda. Un intercambio de miradas fue suficiente para saber que Ivana, su secretaria, tenía la misma sospecha. En aquel oficio, con los años, uno aprendía ciertas cosas sobre el mundo y las personas. Cosas que asombraban a la gente común y que los verdaderos profesionales manejaban con discreción. Beltrán se creía capaz de predecir comportamientos y rasgos psicológicos sin necesidad de grandes averiguaciones. Aquella mujer que lo esperaba, se le ocurrió, era una persona nerviosa e impaciente. Y como si ella le leyera el pensamiento, como si no quisiera defraudarlo, no esperó a ser anunciada. ¿Detective?, preguntó un poco nerviosa. Beltrán sonrió sin responder. En realidad no podía pronunciar palabra. Terminaba de subir 7 pisos por la escalera a paso vivo. Eran los ejercicios que le recomendaba el médico y el esfuerzo lo dejaba agitado, sin aire. De pie en la sala de espera, si podía llamarse sala de espera un rincón provisto de 4 sillas y una mesa baja, la mujer dudaba entre acercarse o permanecer en su lugar. Beltrán le indicó que lo siguiera y dejó su maletín en manos de Ivana, que en el mismo movimiento le entregó el diario y la correspondencia. En realidad, el resumen de la tarjeta de crédito y un reclamo por impuestos vencidos. En las películas, los detectives no recibían semejantes reclamos. Pero él no vivía en una película. A él le tocaba la dura realidad. Así comienza Escuela de Detectives de Osvaldo Aguirre, y el protagonista de la novela está al borde de lo inverosímil. Alberto Beltrán, del que hablamos, ha tenido una formación particular. La escuela de detectives le había pintado un futuro con todas las atracciones de una película de suspenso. No cualquiera atraviesa este umbral, decía el director Máximo Abdala, y señalaba el ingreso de la escuela. Pero no había demasiados requisitos para la inscripción. Bastaba tener el secundario completo y carecer de antecedentes delictivos. Espionaje industrial, robo de información, fraude con pólizas de vida, parecía haber tanto trabajo por delante. Un detective debía capacitarse para descubrir a expertos estafadores y dobles agentes. Tenía que infiltrarse en el crimen organizado, arriesgarse sin más armas que la inteligencia y la memoria. Ustedes pueden ser los grandes sucesores de los grandes detectives de la historia,
decía Máximo Abdala como al pasar. Scotland Yard, la Sûreté, el FBI no podrían haber alcanzado su fama sin los detectives, agregaba. Y uno no podía escucharlo sin sentirse parte de una especie de cofradía. Pero la experiencia le había enseñado a Beltrán que aquellas eran más bien expresiones de deseos y estrategias publicitarias del viejo Abdala. Trucos con el que el director de la escuela intentaba retener a sus alumnos ante las ofertas de la competencia, menos glamorosa pero con salida laboral concreta. Vigilancia en empresas, seguimiento laboral, servicio de custodia personal. El de los detectives era un mundo de ficción. Un consuelo a la hora de mirarse al espejo o de escuchar la enésima historia del esposo infiel y la mujer traicionada. Pero Beltrán no se sentía engañado. Al contrario, extrañaba su época de estudiante y por eso conservaba en el escritorio de la agencia la única foto que tenía con Abdala, al lado de la foto en la que estaba con su mujer, Nora. También un buen recuerdo, un recuerdo tanto más resplandeciente en comparación con el presente que atravesaban. En realidad, la escuela de detectives de la que habla Beltrán era un curso por correspondencia que culminaba con unos trabajos prácticos presenciales. Beltrán es presentado como un alumno aplicado que venera los principios que le transmitió el director de la institución, Máximo Abdala, como pilares de una sabiduría detectivista absoluta. Muchos de los ejemplos citados por su maestro para formar a sus alumnos son extraídos de novelas policiales, pero es en base a esas enseñanzas que Beltrán se formó como profesional. Un detective de segundo orden, por cierto, que se ocupa de casos menores como infidelidades amorosas, pero en su camino se topa con un asesinato real, y el hecho supera claramente su experiencia. Uno de los méritos de Aguirre es construir una historia verosímil a partir de un punto de partida improbable. Otro es la presencia de la ciudad en la que vive, Rosario, que palpita en la novela. Vale la pena mencionar que Máximo Abdala está basado en un personaje real, Máximo Dava, creador de la primera escuela de detectives que dirigió desde 1953 hasta su muerte en 1995. La institución dictaba efectivamente cursos por correspondencia. En algunos foros de internet, algunas personas que se presentan como detectives privados dicen haber estudiado en la escuela de Dava. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa y antes le voy a pedir a mi amigo Milton Cardoso que nos ponga el segundo tema musical. Jorge Retamosa y Tango 30 hacen Sónico de Eduardo Rovira.
Sentipensantes. Una aproximación a la realidad desde lo que sentimos y lo que pensamos. Con la conducción de Pablo Cúlcar. Lunes de 19 a 21 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Tierra política. Debate. Análisis. Ideas que mueven al mundo. Con la conducción de Rafael Rufo, Laura Inchart, Sergio De Piero y Ernesto Salas. Jueves a las 13 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Radio Universidad 102.7. Buenas palabras. Los malditos. Hombres y mujeres de la historia reunidos en un viaje hacia el presente. Con la conducción de Guillermo Ñáñez y Ernesto Salas. Lunes, 21 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Sentimiento Blues. Un grito desde lo más profundo del alma. Con la conducción de Héctor Reynoso. Miércoles de 20 a 22 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Seguimos con la segunda parte de este capítulo 34 de El dulce veneno de la novela negra, dedicado a dos periodistas argentinos que escriben policial negro. En la primera parte hablamos de Osvaldo Aguirre, un autor que nació en Colón, provincia de Buenos Aires, en 1964, y estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario. Aguirre trabajó varios años en la sección de policiales del diario La Capital, de Rosario mismo, y en la actualidad es el editor del suplemento de cultura. Colaboró con artículos sobre criminología, escribió ensayos, libros de relatos, de poesía y novelas. Pero ahora vamos a hablar de otro de los autores. En una mesa de la Concagua, un cafetín del barrio porteño de San Telmo, don Demetrio Rápanos, a quien allí todos llamaban el griego, hablaba a viva voz de su última incursión deportiva, el torneo abierto de pádel de la ciudad uruguaya de Colonia. Acodado sobre la barra, Hurtaín, cuyo nombre de pila o apodo eran allí desconocidos, aguzó el oído. Ocurre que aquella competencia había quedado salpicada por un asunto que a él le interesaba de sobremanera. El evento se desarrolló entre el 5 y el 8 de octubre de 2006. Desde entonces habían transcurrido 12 días. Y en el anochecer de aquel viernes, el griego evocaba los detalles ante 3 contertulios, no sin subrayar sus palabras con ademanes ampulosos. Es el torneo más importante de Sudamérica en la especialidad, opinó en ese momento con jactancia. Sus acompañantes se mostraron asombrados, y él estiró los labios. Era su manera de sonreír. Luego acotó: este año hubo 130 jugadores de Argentina, Uruguay y Paraguay. La mayoría, imaginaba Hurtaín desde la barra, señores de mediana edad y abultada billetera, deseosos de vivir un fin de semana de sus familias por solo $500. El griego había alzado la voz al pronunciar la cifra. Una ganga, según su parecer, ya que aquella tarifa incluía pasajes aéreos o de buquebús y alojamiento en el exclusivo hotel Colony Park Plaza. Nada caro,
evaluó el parroquiano que bebía vino a su derecha. El griego sonrió otra vez en señal de suficiencia, pero de golpe su rostro adquirió una expresión afligida al murmurar. Después, en fin, pasó lo que pasó. Esto que acabo de leer es el inicio de La maldición de Salsipuedes, la primera incursión del periodista de policiales Ricardo Rajendorfer en el terreno de la ficción, más específicamente en el de la novela negra. El protagonista de la novela es Urtaín, un detective privado que en el pasado fue exonerado de la policía. Urtaín debe investigar el asesinato de Sandra Palma de Materazzi, una adinerada mujer de unos 50 años, en Salsipuedes, un pueblo de las sierras de Córdoba. La muerte se produjo mientras su marido supuestamente estaba jugando un torneo de pádel en Uruguay. El caso estará desde el comienzo cruzado por las especulaciones de la prensa amarilla acerca de la promiscuidad de la víctima y su muerte durante un acto sexual. Urtaín es contratado por el esposo de la víctima, Florencio Materazzi, a través de su abogado, Rudy Lavilla Grau, para llevar una investigación paralela a la oficial. En la trama, que no quiero develar, se entremezclan personajes del poder económico y político, integrantes de los grupos de tareas durante la dictadura militar, altos jefes policiales corruptos y la mafia vinculada al narcotráfico. El libro se basa en un caso real, pero es claramente una ficción, no quiere ser una investigación periodística, ni mucho menos. Toma el caso real para construir su propia historia. El caso real es el asesinato de Nora Dalmazo en noviembre de 2006. Hasta ahora no ha sido esclarecido ese asesinato. Vale la pena dar algunos datos del crimen real. La víctima, de 51 años, fue hallada muerta por un vecino en un chalet de Villa Golf, un barrio privado ubicado en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. El cuerpo yacía sin ropas en la cama de su hija. Un cinto de bata con el que la habían ahorcado rodeaba su cuello. Antes del fallecimiento se constató que la mujer había sostenido relaciones sexuales consentidas. En el momento del crimen, su marido, Marcelo Macarrón, estaba en Punta del Este en un torneo de golf. Desde el periodismo amarillo se comenzaron a tejer innumerables hipótesis acerca del asesinato. Que había sido violada por uno de los albañiles que estaban remodelando su casa, que su fallecimiento había sido producto de un juego sexual con uno de sus supuestamente numerosos amantes, que el asesino había sido su hijo con quien la mujer mantendría relaciones incestuosas. Una verdadera competencia de morbo y degradación de la profesión periodística. Lo peor es que el Poder Judicial cordobés tomó como probables muchas de las hipótesis de la prensa y condujo la investigación en ese sentido. Las acusaciones demostraron ser mentirosas. En una primera instancia, a partir de una declaración falsa, fue detenido uno de los albañiles, Gastón Zárate. Esta injusticia provocó que una multitud se manifestara en las calles de la ciudad pidiendo por su libertad, en un hecho que se recuerda como el perejilazo. Al quedar evidenciada la mentira, el albañil fue liberado. El hijo también fue investigado y también quedó libre de culpa, al igual que un amante supuesto y uno real. Una hipótesis que se barajaba era que el viudo había hecho un viaje relámpago en avión a la noche, aterrizado en un campo clandestino y vuelto por la misma vía a Punta del Este, después de asesinar a su esposa. La coartada con la que lo desmentía es que en esas horas estuvo acompañado por su abogado y compañero de golf, Daniel Lacase. Vale destacar que Lacase fue secretario de lucha contra el narcotráfico,
estamos hablando de la realidad, durante el turbio gobierno de Carlos Menem. La hipótesis de la autoría del viudo se asentaría en la supuesta condición de testaferro que tendría Macarrón. Supuestamente tendría a su nombre propiedades de algunos personajes del poder económico y político. En esta hipótesis, Dalmaso quería separarse y recibir parte de esos bienes. En el momento de grabarse este programa, el caso sigue sin resolverse después de una década, aunque la Fiscalía muy recientemente reflotó las sospechas sobre Marcelo Macarrón. Todo muy denso, así que antes de volver a la ficción le voy a pedir a Milton que por favor nos ponga el tercer tema musical.
Jorge Retamosa y Tango 30, acompañados por Oscar Delía en piano, hacían De menor a mayor, de Guillermo Bazzola, también del disco policial argentino. Volviendo a la ficción, Urtahin no se siente cómodo cuando intuye que los que lo contrataron lo quieren utilizar para encubrir el crimen. Su investigación hace saltar la alarma entre sectores del poder. Misteriosamente un testigo muere en un accidente de tránsito. Urtahin tiene a la policía en contra, muy en contra. Y sus empleadores le ordenan orientar la investigación para echarle la culpa a los albaniles. Recién en la mañana del domingo, Urtahin partió otra vez a bordo del Peugeot 304 con rumbo a Salsipuedes. Previamente había echado un vistazo a la nómina de trabajadores que tanto inquietaban al doctor. Sus nombres: Edelmiro Cruz, Ramón Choque y Miguel Ángel Zamora. Este último vivía en El Manzano, un poblado de escaso interés turístico, a solo 5 kilómetros al norte del barrio El Pueblito. Urtahin decidió ir primero a buscarlo a él. En eso ahora estaba, y de mala gana. Sin embargo, su ánimo se tornó aún más vidrioso al dejar atrás los arrabales de la ciudad, cuando de pronto tropezó con un control policial que le acechaba desde un costado de la avenida Monseñor Cabrera. Un cabo, al leer su nombre en la licencia de conducir, cruzó una mirada con otro uniformado antes de desplazarse con pasos lentos hacia un patrullero sin soltar el documento. Urtahin lo observó por el espejo retrovisor. El cabo, con el entrecejo fruncido, hablaba por la radio del vehículo. Luego, con cara seria y pasos muy lentos, volvió. Entonces, para desconcierto de Urtahin, le dedicó una sonrisa horrible y dientuda. Finalmente le devolvió el carnet. Minutos más tarde se adentró por la ruta provincial E53 en el faldeo de las sierras. La belleza del paisaje no mitigaba el pésimo talante de Urtahin. El pésimo talante tenía dos motivos. En primer lugar, su olfato desestimaba en forma rotunda la pista de los albaniles. Pero también sentía una desdicha de tipo existencial. En concreto, su asombrosa transformación en un Philip Marlowe de cabotaje no le sentaba de maravillas. Y otra vez, desde lo más profundo de su conciencia, lo asaltó la voz de Soterrone con uno de sus axiomas. Acá, en el mundo real, los detectives privados no existen. Al comisario le asentía la razón. Todo investigador de un crimen requiere de una cuota de poder, el tipo de poder que solo pueden conceder las franquicias propias de la función policial. Legitimidad y medios para hacer allanamientos, decomisos, pinchaduras telefónicas y arrestos. Ni más ni menos que las llaves del acceso al pasado, presente y futuro de sospechosos y testigos. Urtahin sabía de sobra que los detectives privados, aún en el variado cosmos de la ficción, carecían de tales atributos. En un reportaje, Rajendorfer explica acerca de su novela. El caso de Almazo queda reducido como disparador en un caso más atroz. Si hubiera querido plantear una hipótesis, no habría escrito una ficción. No tengo ni la menor idea de quién pudo haber matado a Norita. Nadie la tiene, ni el fiscal.
Recién después de terminar el libro, me di cuenta de que esta es una novela negra, y como toda novela negra, es una novela política. La maldición de Salsipuedes refleja el comportamiento de cierta clase social ante determinadas encrucijadas de la historia reciente, la dictadura y el menemismo. Gente que fue cómplice de hechos aberrantes y que luego realizó negocios poco limpios para perpetuar lo obtenido. La novela de Ragendorfer es excelente. Muy bien escrita, toma por rumbos inesperados y no se la puede abandonar hasta haber leído la última página. Pero vale la pena explayarse un poco más sobre el autor. Ricardo Ragendorfer es sin lugar a dudas el más destacado entre los periodistas policiales de la Argentina. Entre otros libros publicó La Bonaerense, en coautoría con Carlos Dutil, y La secta del gatillo. Ambos volúmenes expusieron a la luz las actividades criminales de los altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires, tal vez la mayor organización mafiosa de la República Argentina. Una tarea sin duda riesgosa, aunque en un reportaje el periodista le quita dramatismo. Muchas veces me preguntan si fui amenazado, pero La Bonaerense no está compuesta por personas que matan por razones literarias, ironizó. Les importa un carajo lo que escribí de ellos. Me he cruzado varios personajes por un canal de televisión o por la calle y hasta me saludaron con cierta calidez. Me da la impresión de que disfrutan que escriban sobre ellas, como un chico del secundario al ver plasmadas sus travesuras en los claustros. Recientemente Ragendorfer publicó Los Doblados, una investigación sobre la infiltración de agentes de inteligencia de la dictadura en las organizaciones armadas de la década del 70. Algo más antes de irnos. Los dos autores de los que hablo en este capítulo comparten la admiración por Gustavo Germán González. Aguirre dice que hay un solo periodista que hoy le recuerda a González, Ricardo Ragendorfer. Efectivamente, Patán, como lo conocen sus amigos, se coló disfrazado de perito en la autopsia del cantante de cuarteto cordobés Rodrigo, inspirándose en el ejemplo de González. Bueno, llegamos al final de este capítulo de hoy. Solamente recomendarles que lean estas novelas y nos vamos con un tema musical. Jorge Retamosa y Tango 30 hacen nada menos que Policial Argentino.